Cuidado con el Yankee Man, money, money, money man, fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Actualmente se encuentra en discusión en el Senado chileno la Ley de Obtentores Vegetales, disposición que permite a las grandes semilleras, en su mayoría transnacionales, la privatización de las semillas y la persecución a indígenas y campesinos que hagan libre uso de estas. La aprobación de esta ley se ha buscado desde hace ya varios años bajo presiones del gobierno de Estados Unidos. Ya en el 2008, bajo la presidencia de Michelle Bachelet, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley, que se encontró con dificultades legales ya que contradecía la ley vigente de semillas. Pese a esto, a principios del 2011, el Senado de Chile aprobó la firma del convenio UPOV 91, contando con el silencio total de los medios de comunicación y la ausencia de un debate público. El convenio y la ley de obtentores que lo ratifica son medidas exigidas por el gobierno de Estados Unidos para la mercantilización de las semillas y son puerta de entrada para los cultivos transgénicos. El Estado quiere regalar nuestras semillas y no las semillas de alimentación solamente, la semilla en términos universal, la semilla de las plantas, del lagüen, de los árboles y de todo lo que nosotros nos alimentamos y nos medicinamos. La UPOV es una organización intergubernamental establecida en 1961 por la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas, que tuvo lugar en la ciudad de París. El objetivo principal de esa organización es otorgar derechos a los obtentores vegetales, que son las personas o las empresas que hayan logrado el mejoramiento de una especie vegetal, haciéndola más resistente o de más rendimiento. La convención ha sido revisada en los años 72, 1978 y 1991, haciéndose cada vez más restrictiva. La UPOV se basa en que el trabajo de investigación para el mejoramiento de las semillas necesita ser resguardado y que se deben otorgar patentes sobre las plantas para proteger la propiedad intelectual de los obtentores, lo que les daría derecho a apropiarse un bien común como las semillas, planteando como legítima la apropiación, privatización y el control monopólico de la naturaleza. Significa que una semilla nativa, ancestral nuestra, de nuestro pueblo, es intervenida y de esa intervención nace la semilla de los obtentores. Por supuesto, los obtentores son de las transnacionales como Monsanto y otros tantos más que tienen todo el poder sobre nuestra alimentación. Hasta comienzos de 1990, ningún país en América Latina reconocía derechos de propiedad intelectual sobre las semillas. Sin embargo, junto con el paquete de medidas neoliberales impulsadas principalmente desde Estados Unidos y mediante la presión de los tratados de libre comercio, la mayoría de los países latinoamericanos en la década de los 90 se han hecho miembros de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. La problemática con la que se encuentra ahora el pueblo de Chile y que amenaza también a toda nuestra América es la profundización de este modelo agrícola que establece como requerimiento la autorización del obtentor para la producción o reproducción de las semillas, con lo que los agricultores no tendrán libre acceso ni libre disposición de ellas, generando la disminución de la agricultura familiar y de pequeña escala, que son la base de abastecimiento del mercado interno y el encarecimiento de los alimentos. Esta ley prohíbe el intercambio de semillas, prohíbe la guarda de semillas, o sea, va contra derechos que son derechos ancestrales. No reconoce el rol de las comunidades campesinas e indígenas a lo largo de siglos, que son las que han perfeccionado la semilla. Estas medidas representan la introducción cada vez más agresiva de las lógicas capitalistas al campo,
en donde lo único que importa es la ganancia y la productividad de las grandes empresas. Este no es solamente un problema para las comunidades indígenas y pequeños campesinos. Este no es solo un problema medioambiental o de salud. Este es un problema de toda la sociedad y que tiene como base el modelo económico y productivo. Les damos la bienvenida al segundo programa de Nuestra América, transmitiendo desde INPA, la primera fábrica recuperada del país, por la señal de Barricada TV. En este programa trataremos sobre los tratados de libre comercio y su impacto en Colombia y América Latina, los más conocidos como TLC. Los TLC nacen como la patada de ahogado de los Estados Unidos, luego de que en el 2005 en Mar del Plata se sepultara definitivamente su proyecto de área de libre comercio para las Américas, ALCA. Ahí los pueblos, haciendo presencia y combate soberano, dijeron: ALCA ni cagando, ALCA al carajo. Después de esto, los Estados Unidos trataron de cerrar acuerdos con los países donde tenían mejores relaciones, o sea, aquellos que consideraban aún su patrio trasero, aquellos donde todavía tenían algunos de sus socios locales que le permitieran entrar a los grandes inversionistas norteamericanos. Así los TLC se configuran como acuerdos entre países en niveles desiguales, obviamente por la fuerza de la economía más grande del mundo, los Estados Unidos. Desde el año 2005 en Colombia se empezó a hablar de TLC. El Tratado de Libre Comercio fue repudiado desde todos los sectores de la sociedad colombiana. Los campesinos, los estudiantes, los trabajadores, todos denunciaron el impacto fuerte que tendría el TLC para la economía colombiana, para la sociedad colombiana, para la cultura de nuestro país. Durante el año 2006, grandes protestas se desarrollaron en toda la región, en todas las regiones del país. Los grandes medios de comunicación se encargaron obviamente de ocultarlas, de estigmatizarlas e incluso sacar los argumentos más viles y más básicos para seguir sosteniendo que el TLC era propicio para Colombia, sabiendo que los niveles de desigualdad y dependencia entre un país con una economía reprimarizada, desindustrializada como la colombiana, no podía competir de ninguna manera contra un gran, poderoso y centro económico mundial como es los Estados Unidos. El TLC afecta en el campo de diferentes maneras, no solamente por la reprimarización de la economía, que es parte de todo el andamiaje neoliberal, también el tema de la producción agrícola que es suplantada por importaciones desde los Estados Unidos, es decir, el café, el arroz y el trigo que producimos los colombianos termina siendo importado en grandes cantidades a la economía norteamericana. Esto es ilógico, ¿no? Uno pensaría, Colombia, uno de los países donde mayor producción de café hay en el mundo y con la calidad del café que se dice que tiene, terminar importando un gran porcentaje de lo que consume y lo que produce a los Estados Unidos. Lo mismo pasa con el trigo y lo mismo pasa con el arroz, sector que particularmente es el que trata la nota que veremos a continuación. Una entrevista que hicimos a Victoria Solano, una de las realizadoras del documental 970 con Marco Cartolano. Este documental denuncia justamente el impacto del TLC en la industria arrocera colombiana y especialmente lo que tiene que ver con el tema de las semillas. Es decir, en Colombia se aplica a rajatabla todo el Tratado de Libre Comercio y los entes estatales e instituciones se encargan de crear resoluciones que puedan dar viabilidad a los intereses de los norteamericanos. Tenemos TLC con los Estados Unidos. El presidente Obama nos ha cumplido. El Tratado de Libre Colombia, Estados Unidos. Un día histórico para El nuestro gobierno país. cumple a mí, pero también el expresidente George W. Bush
hacer un reconocimiento especial al expresidente Uribe. El freno del TLC es el freno a la inversión. A true Democrat, a strong leader and a friend. Un acceso permanente a la economía más grande del mundo. Implica tener acceso a un mercado de más de 300 millones de consumidores. Bueno, estamos con Victoria Solano, una de las realizadoras del documental 970. Victoria, contanos primero de dónde nace la idea de hacer este documental. Bueno, la idea realmente vino de la investigación. En realidad estaba buscando temas acerca de la semilla en Colombia, los impactos del TLC, y me encontré con la resolución 970. Y lo interesante de encontrar la 970 fue que a través de ella se podían ver, a pesar de que era muy pequeñita la resolución, a través de ella se podían analizar muy bien los impactos del TLC, ya como en el grosso. ¿Con qué apoyo contaron para la realización del documental? Ninguno. En realidad, cuando empezamos a grabar el documental, cuando empezamos a hacer la investigación del documental, era una tesis de mi maestría de grado. Y pues lo que yo empecé fue a hacer investigación periodística sin saber muy bien cómo iba a grabar o si ni siquiera si iba a grabar. Y empezaron a aparecer, no sé, angelitos, de verdad. Empezó a aparecer gente que me daba un día una cámara, otro que me iba y me hacía cámara, otro que me prestaba un micrófono, hasta que por fin llegó el productor y me dijo, bueno, esta es la cámara. Y nos fuimos con nuestro propio dinero, digamos, con el dinero de nuestras vacaciones, nos fuimos al lugar, a Campo Alegre, a buscar como más notas, hicimos investigaciones en Bogotá, muchas investigaciones en Bogotá, pero la investigación más fuerte fue en Campo Alegre. Bueno, ¿y por qué es que llegan a Campo Alegre? Bueno, porque dentro de la investigación preliminar que hicimos nos encontramos con este caso que fue muy grande, fue muy grave desde nuestro punto de vista, porque el ejército llegó a implementar la resolución, pero llegó el ICA a implementar una resolución que no se había socializado con ejército antimotines, que se llama en Colombia el SMAT, y tiró a la basura 70 toneladas de arroz. Y las imágenes que yo llegué a ver en un foro, estaba en un foro de protección de la semilla, y cuando las vi para mí fueron muy impactantes y yo quería conocer a la gente que le habían tirado esta semilla. Hay muchos más casos en Colombia. Inicialmente íbamos a cubrir 3, pero la verdad es que nos quedamos solamente con este porque este recoge todas las violaciones que se hacen a través de una ley, todos los atropellos que se le pueden cometer a un pueblo completamente legales y desde el Estado. No fue un atropello de personas ajenas, sino fue un atropello totalmente basado en una resolución por agentes del Estado, respaldado por el Estado contra los campesinos. Más o menos en qué fechas o en qué momento se hizo la grabación o el cubrimiento que ustedes hicieron de la investigación en Campo Alegre. Nosotros grabamos más o menos en mayo del 2012, entre abril y mayo del 2012 estuvimos haciendo grabaciones en Colombia. Cuando llegamos a Buenos Aires se nos cayó un disco duro, se dañó y tuvimos que volver a hacer grabaciones en octubre del 2012, así que esos 3 meses más o menos. ¿Y en ese interín volvió a ocurrir algún suceso como este, que cayera la fuerza pública, agredir a las personas, o cómo fue la situación, por ejemplo, en términos legales y de confrontación con las fuerzas, digamos, públicas? Bueno, el tema en Colombia es muy complicado, es muy complejo y es muy grande. Sí ha pasado, sigue pasando que el Ejército Nacional asesina a campesinos con diferentes razones. En la última vez asesinó a cuatro campesinos del Catatumbo porque estaban protestando por una reserva ecológica. Es otro tema, pero pasa lo mismo. Nuevamente viene el Estado a atropellar al pueblo, que impide simplemente que se revisen algunas leyes que en su mayoría se han dictado para proteger transnacionales. Así que si lo vemos desde el grosso, sigue pasando y pasa en todos los niveles y pasa en todo Colombia, cada vez más grave, diría yo.
Si lo vemos desde ese punto grande, digamos, si vemos que el Estado emite una ley para proteger a una multinacional, afecta eso a los campesinos y cuando los campesinos quieren protestar, viene el ejército, viene la fuerza y no hay, digamos, ninguna protección a sus derechos ni ninguna defensa, sino todo lo contrario. Pero puntualmente del tema que se trata 970, que es la resolución, también han habido más decomisos. Se estima que más o menos 2,5 millones de toneladas de semilla entre arroz, principalmente arroz y papa, han sido decomisadas, pero en Campo Alegre tuvo unos ingredientes muy especiales porque pues llegó la fuerza pública, digamos que en las otras partes ha sido más pacífica y no siempre se ha tirado la comida a la basura, que eso es algo muy importante. Ya como que tal vez el ICA como que, no sé si fue una cosa de esa seccional de Huila, pero no la está tirando, sino la está decomisando, a veces la trilla, que significa que la muele para otro uso, pero no deja que la comercialicen, pero no la tira. Y otras veces simplemente la quita, pero no sabemos exactamente qué hace con ella, pero no ha sido el impacto nuevamente de tirarla a la basura como pasó en Campo Alegre. ¿Qué tipo de organización campesina hay en Campo Alegre? Bueno, en Campo Alegre fue muy triste para nosotros ver cuando preguntamos acerca de cuál era el sindicato que los defendía a ellos, ¿no? Y nos decía que ellos estaban inscritos en Fedarroz. Y cuando nosotros fuimos a hablar con Fedarroz fue muy triste porque ellos no los considera agremiados, no los considera compañeros, sino los considera clientes. Entonces, Fedarroz no solamente apoyó en su momento al ICA, sino que hoy sigue apoyando al ICA y también nos dimos cuenta que cuando ellos hablan del campesino, se refieren siempre como clientes. No hay nunca un apoyo de gremio, de fundación, de, no sé, como de solidaridad de un sindicato, no existe. Es simplemente un lugar donde por imposición del Estado ellos tienen que darle una parte para pertenecer, pero realmente yo no sentí, en el momento que hice la entrevista, no sentí que hubiera una defensa por los campesinos. Y ellos no están asociados en realidad. Tal vez los campesinos más chiquitos alcanzan a tener algún tipo de asociación un poco más política porque tal vez los han golpeado más. Pero los que nosotros entrevistamos que son medianos, no tienen ningún tipo de asociación, están desprotegidos en realidad. Está bien. Con respecto al tema de las semillas, por ejemplo, como qué panorama más amplio hay respecto del tema de las patentes y por qué, por ejemplo, se ponen patentes para el caso de la 970. Bueno, el tema de las patentes es amplio y yo diría que es mundial, pero en Latinoamérica lo hemos visto ponerse, digamos que de moda por los TLC. Lo que pasa es que como que en un momento las grandes multinacionales se dieron cuenta que vender un objeto no tenía sentido, porque tú lo tenías y lo tenías por toda la vida. Entonces ellos ahora están vendiendo ideas y patentan diseños y patentan franquicias. Por eso al dueño de McDonald's le da más plata, que tú le pagues un montón de plata por hacer un negocio igual, con un modelo que le funciona, a poner restaurantes. Es como un nuevo modelo de negocio que a las multinacionales les conviene inmensamente. Los tratados de libre comercio en realidad son como la panacea de las transnacionales. Las transnacionales, está demostrado en muchos documentos, muchos documentales que hablan del tema. Las transnacionales van donde el gobierno americano y les dice: nosotros queremos, nuestro ideal de negociación sería esto. En general son contratos y reglas completamente leoninos y completamente devastadoras con las economías más pequeñas. Y vía esos tratados, una de los renglones más importantes son las patentes. Vemos que pasó en México. En México la 970 se llama artículo 33 y pertenece a unas normas que se llama Ley de Semillas. También lo vemos que está pasando en Perú. Lograron un velator como aquitar la norma, como para la norma 10 años, pero solamente para el caso de los transgénicos en Perú, y también está pasando en Chile. Y está pasando porque el negocio de la comida es el negocio más importante, el tercer negocio más importante del mundo.
o incluso la gente que negocia con semillas, incluso gana más dinero que el que gana todo el sector automotriz. Entonces estamos viendo que las semillas y la comida es un negocio muy importante. Es importante porque nunca nadie va a dejar de comprar comida. Entonces lo que quiere Estados Unidos a través de estos tratados de libre comercio es que nosotros sigamos comprando esa comida, pero desde el ya de sembrarlas tengamos que depender de ellos. Y pues todo pasa más que nada por un Estado ausente, porque el Estado tampoco se ha puesto en la tarea, por ejemplo, de producir una semilla que le garantice que sea eficaz a los campesinos. No se ha puesto a la tarea de darle subsidios a los campesinos o de prepararlos para el TLC antes de empezar a repartir TLCs a diestra y a siniestra. Entonces, eso es lo que ha pasado en Colombia puntualmente con semillas, pero pasa en todo el mundo y está pasando muy fuerte en Latinoamérica. Y más que nada, detrás de todo está el dinero y el poder de grandes transnacionales y claramente estados ausentes. Es como un tema que afecta fundamentalmente o muy en el fondo la soberanía alimentaria, ¿no? La soberanía de los campesinos, el autoabastecimiento del país y del resto de naciones de América Latina donde también sucede este fenómeno. Por otra parte, y yo creo que para ir terminando, ¿cómo ves las acciones que han tomado los campesinos en Colombia en esta coyuntura y frente a, por ejemplo, las medidas que tiene el gobierno en detrimento de sus intereses populares con el TLC, con otros tratados, en el marco también de las leyes de protección y promoción de la inversión extranjera, que son las que básicamente sancionan a los países que, por ejemplo, se niegan a cumplir con los acuerdos impuestos por el TLC? ¿Cómo es esas acciones que tienen hoy los campesinos y las reacciones, por ejemplo, en Colombia, del gobierno de Juan Manuel Santos? Bueno, quiero hacer antes un paréntesis con lo de la soberanía alimentaria. No la ataca por un lado, la ataca directamente. Es decir, si los campesinos, y esto me lo dijeron campesinos muy, muy chiquitos y campesinos muy, muy grandes, que ya empresarios del agro, digamos. La semilla es la base de sus vidas. La semilla, si el campesino no tiene una buena semilla, si el campesino no tiene una semilla que esté garantizada, que le dé buen fruto, si el campesino no puede truequear sus semillas, si no puede modificarlas, si no puede cuidarlas, el campesino desaparece. Es eso, en el momento en que los campesinos dependen de las multinacionales, primero va a desaparecer el pequeño campesino, pero después va a desaparecer el mediano, y nosotros los colombianos ya estamos importando cosas ridículas. Nosotros importamos, por ejemplo, café, importamos trigo, que nosotros todos los colombianos fuimos criados de verdad a punta de trigo, a punta de café. De arroz. Y hoy lo estamos importando en su mayoría de muchos lugares. En el momento en que nosotros podemos, si suponiendo que con los TLC nos fuera muy bien y Colombia se volviera muy rico, aunque sea muy rico y un país no le quiera importar comida, estaría poniendo en peligro a toda la ciudadanía colombiana. Entonces la soberanía alimentaria está en un grave peligro, pero también la soberanía, porque un pueblo también es lo que consume, un pueblo también son sus raíces, sus tradiciones gastronómicas. Eso también es importante para el pueblo. No se trata solamente de qué voy a comer hoy, sino de nuestras tradiciones, y yo creo que no es un tema menor. Ahora con las acciones de los campesinos, yo pienso que en general los campesinos y el pueblo colombiano tenemos que estar con los ojos muy abiertos frente a este gobierno, porque las medidas que está tomando a nivel económico son muy fuertes. Por ejemplo, el TLC contra Estados Unidos, mejor contra Colombia. El TLC tiene una duración de 30 años y no es negociable, es supraconstitucional. Entonces yo creo que sí hay que empezar a buscar, exigirle al gobierno y al nuevo presidente, porque el otro año hay elecciones, protección a los campesinos con estas cosas que ya están firmadas y tal vez no haya marcha atrás. Entonces, protección a los campesinos, protección a la industria, y creo que los campesinos están en todo su derecho de marchar, y es más, me parece que el pueblo colombiano está muy dormido, estamos muy cómodos sin ir a apoyar al campesino, y resulta que el campesino es el 60% de Colombia. Sin campesinos Colombia no es nada, los campesinos nos mantienen a todos nosotros, es la verdad. Entonces,
si nosotros no salimos con el campesino, nos van a dejar sin país. Y a nosotros nos encanta repetir las frases así de la gente, de nuestros mártires, pero a la hora del té no las hacemos. Si nosotros no defendemos nuestro país hoy, nadie nos lo va a arreglar y nadie nos lo va a devolver. Hoy a Colombia la están saqueando las multinacionales en todos los sectores. Por eso les digo, o sea, 970 es una resolución, y una resolución en todas las leyes es la ley más chiquitita. Encima de las resoluciones hay leyes, hay un montón de otras figuras. Y es una resolución del ICA, que es un organismo chiquito de Colombia, y esta resolución hace tanto daño, deja en la calle a tantos campesinos, acaba con tanta comida. El TLC completo de verdad es muy grande, es mucho el daño que está haciendo, y yo creo que estamos tarde de no salir a marchar y a exigirle derechos al presidente Juan Manuel Santos, más que nada que nos garantice derechos, porque hoy en Colombia lo que se siente es miedo, y pues realmente también al resto de los países latinoamericanos pedir ayuda. Tal vez ellos no puedan meterse en la soberanía de Colombia, pero sí pueden tal vez pedir que en Colombia se empiecen a respetar los derechos civiles, derechos a la protesta, derecho a la oposición, derecho a militar políticamente sin temor a ser asesinado, derecho a la no estigmatización, el derecho a la paz, a la alimentación, y que no se nos condene más a la pobreza. Toca este tema bastante importante justo al final, hablando de la participación política, que es un tema que justo se está tratando, el escenario político que se abrió en La Habana entre el gobierno y las FARC. Te damos las gracias, y igual quedamos invitar a la gente para que vea el documental 970, que se va a estar transmitiendo también por la grilla de Barricada TV, y vamos a estar haciendo varias actividades para darle difusión a este material y justamente contribuir a que la gente se movilice en torno a la causa de los campesinos, al Alfonso de la Tierra, no solamente en Colombia, sino también en América Latina, porque en toda nuestra América ocurre todo este mismo fenómeno de extracción que agudiza aún más la dependencia de nuestros países. Quería decirles que nosotros estamos en Facebook, estamos armando un grupo que se llama Documental 970, es nuestra fanpage, y estamos también en YouTube y en Twitter, @documental 970, y ahí van a poder encontrar extras que estamos poniendo todo el tiempo porque se nos quedó material por fuera. Es un tema muy amplio, queremos escucharlos, queremos saber qué piensan, y vamos a mantenerlos siempre informados de temas similares a los de 970. Así que la invitación es para que lo vean, participen y siempre nos hagan saber cómo la devolución acerca del documental y pues de estas ideas. Bueno, Victoria, muchas gracias. Podríamos concluir que de fondo lo que hay en todas estas disputas es la soberanía alimentaria, principio fundamental para la vida de nuestros pueblos, para el desarrollo de nuestras gentes, para el buen vivir que buscamos quienes luchamos por una definitiva independencia, no solamente de Colombia, no solamente de Chile, no solamente de Argentina, sino de toda nuestra América, como un proyecto continental. Nos despedimos con esta segunda emisión de Nuestra América, aquí, desde la terraza de IMPA, la primera fábrica recuperada de la Argentina, también donde funciona Barricada TV, por aquí por donde salimos transmitidos, y a quienes agradecemos por prestarnos este espacio para seguir luchando desde la contrainformación, desde la contracultura, e informando realmente a nuestros pueblos sobre lo que acontece en todo el escenario nuestroamericano. Por eso creemos, y lo dejamos hasta nuestra siguiente emisión, que en nuestra América, para nadie, el silencio es una alternativa. Cuidado con el Yankee Man, money, money, money man, fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga